Bienvenidos mis entrañables alumnos de tercero de secundaria. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor de literatura. Hoy día vamos a analizar el costumbrismo en la literatura peruana. Estas pinturas que integran la carátula de nuestra diapositiva son nada menos que las conocidas acuarelas de Pancho Fierro, un importante pintor de la época. Claro, el costumbrismo no solamente se manifestó a través de la literatura, sino que a través de la pintura también. El objetivo de este tema es que ustedes, entrañables alumnos, tengan una aproximación panorámica al contexto de la República y conozcan las principales manifestaciones literarias de la época. Alumnos, es evidente que el costumbrismo se desarrolla en la primera etapa del Perú ya independiente. Es decir, después de lograda la independencia del Perú, es decir, en épocas de la República, se desarrolla el costumbrismo, en los primeros años de la República. Este contexto se relaciona con la anarquía militar. Claro, los militares que habían contribuido de forma pues considerable en la independencia del Perú, estos militares que habían sido abanderados en tiempo de la emancipación, hoy se creen los redentores de este país en ruinas y creen que ellos y solo ellos son los destinados a gobernar el Perú. Y se inicia de esta forma un periodo prolongado, muy prolongado de dictaduras militares, anarquía, desorden militar, conspiraciones, golpes de Estado, levantamientos, rebeliones, etcétera, etcétera. Y toda esta convulsión solamente sirvió para sumir al Perú en la peor de todas las pobrezas. El gobierno de Castilla es importante en esta época. La Confederación Perú-Boliviana también ocurrió en el gobierno. ¿Por qué es importante el gobierno de Castilla? Porque de alguna forma en su gobierno ocurre un cierto periodo de estabilidad económica producto de la extracción y exportación y venta del guano de las islas y del salitre. Esto significó para el Perú importantes ganancias. En esta época también ocurre la Confederación Perú-Boliviana, un acuerdo entre Perú y Bolivia vamos a decir, unirse, por aunar esfuerzos para protegerse de la futura agresión chilena, que ellos ya lo avisoraban. Existe también la lucha ideológica entre liberales y conservadores. ¿Quiénes son los liberales? Los comerciantes, y todas aquellas personas que fueron económicamente favorecidas con la independencia. Ellos son los liberales, profesionales y comerciantes de la época. ¿Y quiénes serán los conservadores? Aquellos que fueron beneficiados durante la colonia, es decir, aquellos que han sido perjudicados con la independencia. Bien, un detalle más, ¿y cuál es el objetivo del costumbrismo en cuanto a tendencia artística? El objetivo se fundamenta principalmente en fortalecer la identidad nacional, al menos eso se dice. No olviden, alumnitos, que el costumbrismo no es originario del Perú. El costumbrismo es un movimiento literario que surgió en España con los artículos de costumbre de Mariano José de Larra. El costumbrismo fue introducido al Perú por Felipe Pardo y Aliaga. Repito, el costumbrismo fue introducido al Perú por Felipe Pardo y Aliaga. Características del costumbrismo: expresa amor al medio local, visión realista de los usos y costumbres,
actitud supuestamente moralizante, tono festivo y anecdótico, y satírico, como no. Sus principales manifestaciones fueron el teatro, el periodismo y la comedia. Y tuvo vamos a decir, en el terreno estrictamente estético, influencia del neoclasicismo, ¿de acuerdo? Influencia del neoclasicismo. Felipe Pardo y Aliaga es eh, el introductor del costumbrismo a Lima. Digo Lima porque no hubo otra ciudad en el Perú que haya mostrado alguna manifestación literaria costumbrista. Fue un movimiento estrictamente limenista, el costumbrismo. ¿De acuerdo? Felipe Pardo de Aliaga entonces introduce el costumbrismo en Lima. Él integró una facción denominada el anticriollismo. Profesor, ¿en qué consiste el anticriollismo? Claro, Felipe Pardo de Aliaga, siendo español, teniendo importantes cargos, importantes méritos en tiempo de la colonia, él critica radicalmente esta nueva república del Perú. Considera que sus usos y costumbres son vulgares, grotescos, abominables, censurables. Considera que el Perú como nación no funciona, que debe estar, que debe volver a la colonia. Anticriollista porque se burla de las costumbres populares, se burla de la cultura popular. Anticriollista porque critica radicalmente las manifestaciones culturales del pueblo o de la gente del pueblo. ¿Bien? Fundador del costumbrismo peruano, como ya decía. Aristocrático, perteneció a la gran alcurnia, a ese grupo de personas que durante la colonia tuvieron mucha importancia, mucho prestigio. Bien, entonces por ello decimos que fue anticriollista y también aristocrático. El año 1840 fundó el diario El Espejo de mi Tierra. Claro, en tiempos del costumbrismo la literatura no se difundía en libros, sino más bien en periódicos. Y El Espejo de mi Tierra de Felipe Pardo de Aliaga fue, vamos a decir, la principal plataforma a través de la cual se va a difundir su literatura. Criticó de forma burlesca y satírica los vicios, las costumbres, la cultura de la joven república. Claro, el Perú de sus inicios. Entre las obras de Felipe Pardo y Aliaga vamos a tener, bueno, comedias, poesías, artículos de costumbre. En comedias, Frutos de la Educación. En Frutos de la Educación arremete en contra de un baile muy popular de la época llamado el baile de la zamacueca. Supuestamente un caballero inglés ha pactado casarse con una dama peruana. Encuentra a esta dama bailando la zamacueca, motivo por el cual rompe sus lazos sentimentales. ¿Cómo es posible que alguien esté bailando ese baile tan grotesco, tan popular? No, no hay forma. Entonces es evidente que aquí se arremete en contra del baile de la zamacueca. Don Leocadio o el aniversario de Ayacucho, una huérfana en Chorrillos. En poesía escribe La nariz, la jeta, la pepa, qué guapo chico. Y en artículos de costumbre, El paseo de Amancá es un viaje que habla sobre el viaje del niño Goíto, del famoso viaje del niño Goíto. El espejo de mi tierra, ópera y nacionalismo. Y por su lado, Manuel Asensio Segura, Lunitos, es todo lo contrario. Manuel Asensio Segura más bien fue criollista. Sirvió al ejército realista en la batalla de Ayacucho. Bueno, esto es un dato importante para que vean que también él tuvo conexión con los españoles. Pero en el aspecto eminentemente artístico, él sí fue partidario del criollismo, de las costumbres populares, del pueblo, de esas manifestaciones de la calle, del callejón, de esas manifestaciones de la plaza. Padre, conocido como el padre del teatro peruano.
celebró las costumbres de su época con afán festivo, no para burlarse, con afán festivo. Fundó los periódicos La Bolsa y El Moscón. Fue enemigo ideológico de Felipe Pardo y Aliaga. Fue en la última etapa de su vida diputado por Loreto. Alumnitos, obras de Manuel Asensio Segura. En teatro, poesía, artículo periodístico y una novela importante. En teatro, El sargento Canuto, que arremete contra un sargento mediocre y bravucón, La saya y el manto, Ñacatita, que probablemente es la obra más importante de la tradición peruana, una de las más importantes de la tradición literaria peruana. Las tres viudas, El Cacharpari, La pelimuerta. En poesía, A las muchachas, A una viuda, artículos periodísticos, Los carnavales, Lances de Amancaes. Y en novela, la famosísima novela Gonzalo Pizarro. Bien, alumnitos. A continuación vamos a ver algunas acuarelas de Pancho Fierro. Muy simpáticas estas acuarelas que de alguna forma evidencia el horizonte de expectativas que en la época se tenía de algunos grupos sociales a quienes se le podría entender como el otro. Y el otro, en tiempos en los primeros años de la República, fueron precisamente el indio y el negro. El indio como un ser inentendido a quien se le consideraba, vamos a decir, por quien se sentía cierto menosprecio, porque se le consideraba que tenía pocas facultades sobre todo intelectuales, así se creía. Y el negro, pues, era el sujeto destinado a los trabajos más modestos, como por ejemplo la servidumbre. Acá tienes a los negritos siendo sirvientes de un rico hombre, al parecer, sacerdote quizá, obispo, quién sabe. Acá en la última acuarela ves a un negro realizando un oficio también bastante minúsculo de la época. ¿Cuál es este? El de vender velas. Y siempre guiado al vicio, al cigarro. Sí, al negro le vinculaban con todos los vicios. Acá tienes a otro sujeto que es el prestamista. Acá están las famosas tapadas, que son personajes también importantes de la época. Las famosas tapadas. Bien, alumnitos. Sin más preámbulos, la alumna Miranda va a narrarnos Ñacatita a continuación. Alumnita. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy me toca exponer Ñacatita. Ñacatita, estrenada en 1856. Esta obra teatral ridiculiza la típica limeña cucufata, hipócrita y chismosa, con cierta reminiscencia de la Celestina española. Además, se ironiza a la familia de clase media y su afán de medro de casar a su hija con un viejo adinerado, a pesar de que no existe amor. Es de género dramático, especie de comedia. Tiene 4 actos y su forma de lenguaje está escrita en verso. La mayoría de los versos son octosílabos y la estrofa más característica y lograda es la redondilla. Mantiene un marcado lenguaje de la época con la particularidad de que todo transcurre en el pequeño ambiente de una casa. Argumento. Como la comedia consta de 4 actos, Ñacatita se convierte en la obra de mayor aceptación de Monte en la sala de la casa de don Jesús. La trama de la historia se desenvuelve a través del amor del presumido de Alejo por la joven Juliana, quien en realidad está enamorada del joven Manuel. La madre, doña Rufina, mal aconsejada por la intrigante y chismosa Ñacatita, acepta el cortejo amoroso del fatuo Alejo. Mercedes, la empleada de la casa, le sirve de paño de lágrimas a la desdichada joven. Por otro lado, el padre de la joven, don Jesús, está en malas relaciones con doña Rufina, ya que los múltiples enredos y chismes de Ñacatita han creado un clima tenso y hostil entre los dos esposos.
Don Alejo deslumbra a doña Rufina con su excesividad de palabrería y rebuscados gestos. La buena señora cree que casando a su hija con el engreído de Alejo asegurará el futuro de la muchacha. Ñacatita obviamente sirve de alcahueta al vanidoso galán, adulando y engriendo a doña Rufina, con lo que se gana su aprecio y confianza. Manuel, el enamorado galán de Juliana, al ver la oposición de la madre, decide raptarla e irse lejos con ella, contando con la ayuda de Mercedes. Se preparan para la fuga, pero inconvenientemente son descubiertos por la indiscreta Ñacatita, quien inmediatamente corre a darle aviso a la madre, doña Rufina. En la escena aparece don Jesús, quien se sorprende y enfurece con Manuel, a quien él consideraba como un buen muchacho, casi como su hijo. Afortunadamente luego llega a la casa don Juan, un viejo amigo de la familia, diciendo que no era más que un impostor y que se hacía pasar por un gran señor, enamorando así a indefensas jovencitas. Después de ese bochornoso acto, don Alejo y Ñacatita son arrojados de la casa. Doña Rufina, arrepentida y avergonzada, pide perdón a su hija por tratar de obligarla a casarse con quien no amaba y se reconcilia con su esposo, prometiendo que de ahora en adelante será una gran esposa. Es así que Juliana se libera de un terrible matrimonio y puede finalmente ser feliz junto a quien se ama. El tema central de la obra es cómo los padres se intrometen en las decisiones de sus propios hijos. La principal es el matrimonio forzado entre Juliana y don Alejo, y el tema secundario es el amor, el celestinaje, la hipocresía y la ambición. Personajes. Personajes principales. Ñacatita, que es una vieja intrigante, entrometida y ambiciosa. ¿Quién es el personaje principal? Juliana, hija de don Jesús, y doña Rufina, joven enamorada de don Manuel. Rufina, esposa de don Jesús y madre de Juliana. Don Alejo, presumido caballero que pretende casarse con Juliana. Personajes secundarios. Don Jesús, padre de Juliana. Don Manuel, joven enamorado, galán de Juliana. Mercedes, criada de la familia y consejera de Juliana. Don Juan, viejo amigo de don Jesús. Acá está un resumen de primer acto de Ñacatita. El primer acto es la escena de que hay una discusión entre don Jesús y doña Rufina. Jesús, mujer, casar a nuestra hija con don Alejo. Rufina, ¿acabaste, don Jesús? Jesús, pero mujer, escucha mis razones. Nuestra hija se pondrá al hombre que nosotros escojamos para casarse y sabiendo que es don Alejo, ni hablar. Rufina, pues bien, hágase usted cuenta que no ha dicho nada. Bueno, ya no diré más, ya que usted está segura del futuro esposo de Juliana. Rufina, mi hija no se ha creado para casarse con un pordiosero, sino se casará con un buen mozo, con don Alejo. Jesús, ¿qué escucho, Juliana? Rufina, además la quiero mucho, Jesús, más que nunca, ya que no está que Juliana a su lado parece su hija. Silencio, viene gente. Valores que se identifican en la obra. La lucha por el amor, la chismosería, hipocresía, ahora convertidos en un problema social, la solidaridad, un valor que se pierde cada día más. Mensaje de la obra Ñacatita. La obra nos trae un mensaje muy claro y evidente, que no hay que ser ambiciosos ni ávaros, tampoco envidiosos, porque eso no nos conduce a nada bueno, solo nos alimenta de amargura y no nos deja hacer que pueden hacernos daño. Gracias. Muy bien. Aplausos, aplausos. Bien. De este grupo, entonces, solamente va a exponer la alumna Miranda. Profe, yo le voy a presentar mi libro, porque me ha dejado para responder y todo eso. ¿Quién es el alumno que va a responder las preguntas del libro? Olivares. Olivares, inmediatamente vamos al libro. Ok. Vamos al libro. ¿Ya se ve, profe? Sí, sí. ¿Me leo, no? ¿O lo Sí, dejo pasar nomás así? usted mismo, trabájelo. Allá. Dice, ¿dónde se originó el costumbrismo? Se originó en España del principio del siglo XIX. ¿Qué es el costumbrismo? Tendencia artística y literaria que elige las costumbres típicas de un lugar o de un grupo social como tema principal de una obra de creación. Tema central de Ñacatita, el amor prohibido de Julián y Manuel. Tema central
de un viaje, el viaje que iba a realizar el niño Goyito de Lima a Chile. Relaciona y escribe el nombre de 4 personajes de la obra de Ñacatita. Amado de Juliana, Manuel, viejo que pretende a Juliana, Don Alejo, padre de Juliana, Don Jesús, vieja chismosa contratada por Don Alejo, Ñacatita. Completa los espacios en blanco del cuadro comparativo. Manuel Asensio Segura, padre del Teatro Nacional, representante del criollismo, acogió las ideas liberales, encarna el espíritu criollo y popular, se interesa por lo típico y también popular, muestra su arte con expresiones criollas en un lenguaje pueblerino, se desempeñó en cargos públicos modestos y llegó a ser diputado suplente en el Congreso en 1860. Felipe Pardo y Aliaga es el máximo exponente del anticriollismo, representa al colonialismo nobiliario, muestra su desprecio por el criollo y popular, se distinguió por sus gustos atildados y su estilo clásico, y trabajó en la revista El Espejo de mi Tierra. Profe, acá en el mapa conceptual, no lo hice esto. Claro, no te Fue, preocupes. ya. Ahora las respuestas. Un viaje de Felipe y Pardo y Aliaga es una comedia anticriollista. Personaje mundano y refinado en la obra Ñacatita, Don Alejo. El criollismo tiene rasgos populares. Es el costumbrismo, se enfatiza la poesía satírica, la letrilla y la comedia. La alternativa ajena al costumbrismo, presencia de elementos fantásticos. El estilo de los autores costumbristas es esencialmente experimental. Un viaje de Felipe Pardo y Aliaga es una crítica a las costumbres liberales, comedia que critica el baile de la zamacueca, fruto de la educación. Se dice que Ñacatita es una Celestina, ¿por qué? Porque ayuda a Don Alejo. Y no se asegura el paseo de Amancaes. Ya, profe. Muy bien, muy bien, muy bien, alumnos. Aplausos para los dos jóvenes que han expuesto hoy. Aplausos, por favor, aplausos. Olivares, ¿verdad? Sí, profe. Ok.